casi sin saber lo que estaba pasando. Bueno, el 2 de abril yo estaba en Romero, ahí vivo, y estuvo un día y medio lloviendo. En casa entró un poco de agua y estaba lloviendo, nada, miraba que llovía. Y un momento miro para abajo y veía que tenía la zapatilla flotando ahí en el agua con todas las cosas enchufadas. Y ahí como que dije, bueno, se está inundando. Y después tardé mucho en caer, que realmente estaba viendo una inundación como la que fue. Volvía de mis vacaciones y me quedé atrapada en el Estadio Único, por la altura del Estadio Único. Y el micro se me inundó, todo el primer piso del micro. Estaba en mi casa, sola, y en un momento se cortó la luz y me quedé incomunicada y solamente tenía una radio a pilas para poder escuchar lo que pasaba, y ahí me fui enterando un poco lo que estaba pasando en el resto de la ciudad. Un horror. Vi el agua entrar en mi casa, en la casa de todo el barrio. No sé explicar, era un shock grande, realmente. El 2 de abril, tranquilo a la tarde. Después empezó a llover y me empecé a inundar. Y ahí fue como todo un tema porque me tuve que ir de mi casa. Me fui con el agua por la cadera. En ese momento estaba viviendo en 23 y 60, fue una zona bastante afectada. Y lo viví toda la noche en la esquina de 23 y 60 ayudando a la gente que no podía entender qué es lo que estaba pasando, ayudando a señoras grandes en las casas que no podían salir. La verdad que fue bastante terrible y bastante trágico en ese barrio. Parecía nada, una tormenta fuerte y nada más. Sacando agua 2 o 3 horas y después con el paso de las horas ya con miedo, ¿no? Que los que estaban afuera no volvían, que no andaban los teléfonos. Bueno, y al otro día yo creo que el 3 fue fuerte, en mi caso más que el 2. Al otro día, a la mañana, me llamaron unos amigos que se habían inundado y bueno, ahí empezó toda una movida de salir y entender un poco más lo que pasaba en la calle. Salió con la cámara de fotos y volvió a las 8 de la mañana con nada, desastres totales. Solamente de la calle, de algunas calles había sacado fotos y nos quedamos totalmente choqueados porque no nos habíamos imaginado que había pasado eso en gran parte de La Plata, estábamos muy aislados. Nos dimos cuenta de que había sucedido una tragedia, vimos ramas, coches tirados, qué sé yo, y sin embargo salimos a la mañana y fue horrible, horrible, horrible. Tuvimos que conseguir una bomba, bueno, limpiar bastante, estuvo complicado. Pero bueno, nada, sí, con mucha sorpresa, pero también mucho empuje, mucho para adelante. A la inundación y la causó la falta de inversiones públicas en la ciudad, ¿no? Y la inundación, hay varias teorías de las cuales yo tal vez no soy autoridad para soportar alguna más que otra, pero mucho se habla de lo que fue el cierre de compuertas de YPF, que eso terminó desviando el agua para este lado. También la cantidad de agua que cayó fue mayor, pero bueno, tiene que ver con la falta de obras que no se venían realizando en la ciudad hace 20 o más años, desde que hubo una explosión demográfica zarpada y nunca se estuvo a la altura con la infraestructura. Entonces, de alguna manera, fue una catástrofe anunciada, si bien fue una conjunción de factores, pero el tema infraestructural fue de vital importancia. De hecho, ahora viste que están haciendo todo ahora, que salieron detrás de la pelota a hacer muchas obras. Eso habla de que estaban faltando. Y lo causó la falta de obras públicas, cómo están tratando las empresas a la costa del Río de la Plata, el PLP, la costa del río y las islas Paulino y Santiago, en Berizo y Ensenada, las están destruyendo, y eso influye mucho a la hora de que el río pueda drenar por ahí, calculo. Lo que lo causó tiene que ver más con negligencia política y sí,
con descuidos del gobierno. Y para mí, después de las distintas versiones que se fueron escuchando, lo que puedo sospechar es un mal manejo de, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo. Popularmente dirían, hay gato encerrado, ponele. Y creo que fue desidia del Estado, creo que también los acueductos no estaban en condiciones, que la especulación inmobiliaria causó mucho, también esto que se taparan todos los caños. También hablan de un portal que se cerró en YPF por una aceitera que se prendió fuego y eso causó que también se cerrara como un portal que era muy importante de desagüe de agua. Mira, yo pienso que lo que lo causó son varios motivos. Como tragedia social me parece que lo causó es justamente un modelo de construcción de esta ciudad que apuesta a la racionalidad económica, ¿no? Que lo que importe como para pensar las cosas sean cuánto dinero se saca, ¿no? Esta ciudad que por ahí hace plazas que son muy lindas o como de cotillón, si se quiere, y no se fija para nada en lo que son las infraestructuras. Pienso que eso es lo que lo causó como tragedia y no como una lluvia o una inundación. Y básicamente creo que es una responsabilidad política del intendente y de todos los funcionarios que habiendo un estudio realizado por el colegio, me parece que de ingenieros, que decía que había que realizar obras, ya sea obras hidráulicas, de puentes y también de más infraestructura para que las calles no se terminen inundando y no se realizaron en su debido momento. Y encima el intendente estaba en Brasil de vacaciones y a la vez estaba diciendo por los medios que estaba ayudando a los vecinos cuando esa no era la realidad. Creemos, después de haber pensado bastante estos 2 años, yo creo que lo que sucedió fue que la desidia de los gobiernos, nuestra propia responsabilidad, quizás como aquellos que vivimos en este lugar, que es en este lugar del universo, que es la Tierra, que es el hecho también de haber cuidado algunas cosas, no las cuidamos, seguimos sin cuidarlas, pero sobre todo aquellos que gobiernan fueron los responsables del Código de Ordenamiento Urbano, votado en 2007, ese tipo de cosas son 2010, perdón, fueron las que provocaron que esto sucediera, es decir, que en el cuadrado histórico de La Plata se inundara de la manera que se inunda, que en el resto de La Plata, es decir, fuera del cuadrado, se sigue inundando, se inundaba antes y se va a seguir inundando, es decir, esa desidia afecta siempre a aquellos que rodean a La Plata, que vienen rodeando La Plata hace un montón de tiempo, y que ahora, hace 2 años, sucedió en el centro de La Plata. Porque la ciudad de La Plata no estaba acorde y los funcionarios y el poder no estaba haciendo lo que debía, no hace lo que debe en realidad. Una tremenda irregularidad y responsabilidad de parte de la gente que puede gestionar soluciones más rápidas o al menos auxilios más rápidos. Hubo no hubo nada de parte de la gente que tiene las herramientas para organizar algo así. Y todo surgió de pequeños grupos de personas que dijeron hay que hacer ya todo. Y de repente todos los centros culturales, todos los espacios que podían abarcar un montón de gente se empezaron a organizar. Y yo caí en el Olga Vázquez, que estaba lleno de gente y nada, vos aparecías ahí, empezabas a pasar de mano en mano bolsas y eso ya ayudaba un montón y así en todos lados de La Plata y era... Nada, de eso dependió la ayuda que llegó a un montón de lugares, que si no hubiese sido de esa manera, yo creo que no... Bueno, es el día de hoy que hay gente que todavía no recibió una ayuda posta. Y es muy amplio, creo que los responsables fue el Estado municipal, el Estado provincial, los gobernantes, digamos. Fue eso, digamos, fue la falta de inversión en ese sentido, lo responsable no fue la lluvia, digamos, la responsable directa, hay una consecuencia detrás de eso. Vamos, llueve porque hay desmonte, llueve porque se inunda, porque no hay infraestructura porque hay todo un sistema que hace que cuando llueve nos inundemos.
Scioli en primera medida, Bruera, todo el gobierno nacional, o sea, la ciudad de La Plata es una ciudad muy importante y sí, directamente lo culpo a Scioli y a Bruera. En primera instancia el gobierno local, la intendencia, y en segunda y tercera instancia el provincial y nacional también, digamos el Estado en su conjunto, en sus 3 niveles. Salió Cristina como a bancarlos a los dos, mostrando su imagen pública y salvando las papas, por decirlo así, y en definitiva, nada, hoy por hoy que Scioli es como uno de los candidatos a presidente que resuena más fuerte, da mucho miedo pensar que con las políticas que está implementando a nivel de seguridad y en otros temas puede llegar a ser el próximo presidente de la Argentina, así que bastante nefasto. Mirá, me parece que responsables hay varios, ¿no? Lo primero me parece es el poder político, que es el que sería la síntesis de la sociedad, que es sobre todo el intendente Bruera, el gobernador Scioli en ese momento también y la presidencia. Parece que esos 3 lugares no apostaron para nada en pensar una planificación cuando hubo un montón de avisos previos de diferentes organismos de la sociedad civil. Pero no son solamente ellos, sino que en realidad es un modelo de acumulación, una forma de que valga más el dinero que la vida de las personas que habitan un terreno, ¿no? Que la lógica no sea las personas, sino sacar más dinero, ni la naturaleza, por supuesto. No sé, Bruera, que se siga estando como imagen política, sin un tipo de costo político, me parece que no se recuerde, o que no sé si no se recuerda, pero que sea tan impune, ¿no? Que sea tan impune él estando ahí, es indignación. Mirá, tanto Bruera como Scioli me produce como... Bueno, primero bronca, ¿no? Decís, qué increíble, así como estupor. Y segundo, también un pensamiento sobre nuestro nivel de conciencia y de organización como ciudadanos, ¿no? Que permite que ellos sigan estando allá, en esos lugares, ¿no? Me parece que evidentemente nos falta dar muchos más de lugares, espacios de charla entre todos como para que eso no sea tan natural. Impotencia, pero creo que hay que canalizarla por algún lado, la impotencia, digamos. O sea, seguir luchando y seguir pidiendo para que no nos sigamos inundando, porque a 2 años siguen pasando estas cosas acá y en todas las ciudades que siempre se inundan, digamos. Lo que sí creo que es posible por ahí cambiar algo mínimo, que sea por lo menos en algún lugar que de nuestra conciencia. Y verlos es quizás tener conciencia por lo que sucedió sobre todo, y creo que lo que ayuda es a tener conciencia, obviamente que quizás dependa solamente de nosotros, de poder cambiar algunas cosas. Eso me produce sobre todo eso, de que como que es una vergüenza que se renueva, es decir, es algo que sigue, que se insiste, y nosotros muchas veces lo permitimos. Es decir, de hecho Bruera ganó las elecciones el mismo año en que se inundó La Plata, y quizás, no sé, digo, ojalá que no, pero quizás gane este año también. Es decir, es muy desesperante también esa situación, no es sencilla. Es uno que está acostumbrado a ver cada cosa, ya te da risa. Lo que pasa es que, bueno, también es muy peligroso eso, porque te habla de un modelo que se reproduce y se reproduce y se reproduce y bueno, nada, tenemos que estar peleando todos para destaparlo y buscar una salida que realmente sea a favor del pueblo. ¿Podría decir algunas palabras que pueden llegar a simbolizar lo que me parece que fue por lo que yo viví y lo que vivió la gente que me rodea, o que algunos amigos que se inundaron, que es en muchos casos solidaridad? Esa palabra es interesante. Impunidad. Abandono. Vergüenza, ahí va. Desastre. Tragedia. Indignación, desidia. Catástrofe. Sería. Y trágico. El Vasco, un vecino del barrio, dijo una palabra muy acertada, que dijo terrorífico. Esto lo que está pasando es terrorífico, y me parece que esa palabra describió eso. Al otro día nos enteramos todas las muertes que hubo en el barrio, y la verdad que fue terrible. 2 de abril es como muy
es como muy dual, porque tiene como la tragedia y también toda la solidaridad que explotó de un día para el otro. Y coraje. Me parece que mucha gente tuvo un montón de coraje para salir a tirar una mano a alguien que estaba inundándose, poniéndose en riesgo, para ir a salir de su casa y juntarse con un vecino para cortar una calle pidiendo un colchón o algo. Digo, me parece que hubo un montón de eso.